Muy buenas tardes, gracias por atender la teleconferencia de hoy, 3 de septiembre del 2015. Yo soy Alonso Escobar y esta teleconferencia la realizamos para los estudiantes del diplomado Promoción de la Salud y Empoderamiento para la Salud Materna y Neonatal. En la tarde de hoy, la teleconferencia que vamos a desarrollar corresponde al módulo 2 y el tema es esquemas de protección social de salud y las principales características que estos adquieren en nuestra región y la vinculación con el componente MIFC. La facilitadora en la tarde de hoy es la enfermera Ana Orfilia Martínez Ruiz. Ella también es magíster en salud pública y docente universitaria. Va a estar explicando el tema durante unos 40-45 minutos y si usted tiene alguna duda relacionada con el tema, por favor tome atenta nota, porque finalizada la explicación tendremos un espacio para resolver preguntas e inquietudes. Ustedes tendrán la oportunidad de hacer esas preguntas en el área del chat. Sean todos muy bienvenidos y los dejo con Ana Orfilia. Ana Orfilia, bienvenida. Gracias, Alonso. Buenas tardes para todos los participantes en el diplomado. Hemos venido trabajando en módulo 2, la primera parte. Ya estamos concluyendo con un primer producto que era la observación que ustedes hicieron sobre cómo viene desarrollándose la atención primaria en sus países, en sus localidades, y cómo las redes integradas de servicios de salud han incorporado los principios, los elementos y los valores de la atención primaria en salud y qué avances han tenido en esos desarrollos. Hoy nos vamos a introducir la segunda parte del módulo, vamos a trabajar, vamos a recordar por qué estamos aquí. El tema entonces son los sistemas de salud y protección social, los esquemas de protección social en salud dirigidos a la población materna, neonatal e infantil, y vamos a recordar entonces por qué estamos aquí. Nos habíamos propuesto entonces en el módulo 2 un objetivo que era conocer y comprender los esquemas de protección social en salud como aspectos claves para mejorar los sistemas de salud y la salud materna y neonatal. Espero con el desarrollo de los contenidos de la conferencia dar respuesta a este objetivo para que podamos entonces acercarnos a mirar en los países y en las localidades cómo se desarrollan estos esquemas de protección social en salud. Puede que en muchos países no se hayan logrado desarrollar sistemas o esquemas de protección social como lo vamos a ver como tal, pero van a reconocer muchísimas políticas públicas y muchos programas que vienen desarrollando hoy los países para atender la problemática de salud de la mortalidad materna y neonatal, como un asunto que tiene que ver o tiene un alto impacto para lograr una calidad de vida y lograr una esperanza de vida en aumento con ganas de vivir y felicidad. ¿Por qué este tema y por qué dijéramos la propuesta de esquemas de protección social en salud? El asunto que ha convocado a este tema y en especial por las entidades de gobernanza en salud, como son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana y muchas agencias multilaterales que se vienen preocupando por la salud en el mundo, como el FANLEMON, como UNICEF, bueno, tantas otras, porque se reconoce hoy que la salud de las mujeres y los recién nacidos se encuentra en la actualidad en el centro de las agendas de gobiernos, de organismos multilaterales, las agencias de cooperación internacional y los gobiernos en todo el mundo. En este sentido, la mejoría de la salud materna y neonatal ha dejado de ser un mero objeto de consideraciones técnicas y se ha convertido en un imperativo ético y en un imperativo político. ¿Qué quiere decir esto? No se justifica hoy, no hay razón para que, habiendo tecnologías que puedan abordar
de manera segura la maternidad y el nacimiento de los niños no se apliquen y hayan personas que aún no hayan accedido a ellas. Un gobierno entonces como tal, un país, no se puede abstraer del compromiso político que hay. Los documentos que hemos revisado señalan 3 factores que han incidido de manera negativa en los patrones de morbilidad y mortalidad materna e infantil en la región de las Américas. Por un lado, se habla de las crisis económicas de los años 80 y finales de los 90 que redundaron en un crecimiento económico y produjeron altos niveles de inflación, desempleo y una disminución en la capacidad del sector público para proveer servicios de salud esenciales. Un segundo factor fue las crisis sociales producidas por el aumento del desempleo de la actividad económica informal, la distribución altamente desigual de los ingresos y la presencia reducida del Estado en áreas tales como la educación y la salud. Y un tercer factor que también se enuncia como parte contribuyente a modificar la morbilidad y mortalidad materna infantil fue la epidemia de SIDA de los últimos años. Estos 3 asuntos importantes entonces se han sido reconocidos como factores que hay que intervenir y que hay preocupación por hacerlo. De otro lado, los estudios que hemos revisado asumen que el origen étnico, el nivel de ingresos de la familia y el lugar de residencia parecen ser las variables más frecuentes correlacionadas con la mortalidad de menores de 5 años y en por lo menos 7 países de la región, entre ellos Colombia y Guatemala, para los cuales tenemos oyentes, el origen étnico tiene que ver con la mortalidad materna y neonatal. De otro lado, en la región, en su conjunto, el acceso al saneamiento básico de agua potable, el ingreso del hogar y el nivel de educación de la madre se mantienen como determinantes muy importantes de mortalidad en los menores de 5 años. También la falta de acceso a cuidados de salud adecuados ha adquirido una importancia creciente como la causa de mortalidad infantil y neonatal. Así también, las crecientes inequidades en el acceso a la población materna e infantil a los servicios de salud, a pesar de existencia de intervenciones efectivas para prevenir o tratar las principales causas de muerte infantil y la exclusión social de muchas personas que no pueden acceder a servicios y a bienes y servicios que otros miembros de la sociedad disfrutan. Estos asuntos entonces han llevado a que los organismos multilaterales, los organismos de cooperación internacional, se preocupen por la salud materna y neonatal. Los estudios también que se han hecho concluyen que a pesar de los avances impresionantes de la reducción de la mortalidad materna y neonatal en los años 50, la inequidad entre los países y la inequidad entre los distintos grupos de población al interior de los países, especialmente la brecha entre los ricos y los pobres, ha aumentado en los últimos 20 años, produciendo un estancamiento y en muchos países retroceso de los avances que se habían logrado en términos de disminuir la mortalidad materna y neonatal. Esto entonces ha llevado a las agencias de gobernanza internacional para que como llamado a los países, para que se instalen sistemas de salud y de protección social. Que si bien, y recordemos lo que veíamos en la primera parte del módulo, los sistemas de salud pueden adoptar varias formas o varios enfoques. Hay un llamado desde el año 2005 que se
renovó la atención primaria en salud, a que estos sistemas se desarrollen en el marco de la atención primaria en salud. Por lo tanto, entonces, independiente de la estructura que tenga un sistema, debe cumplir unas funciones básicas para alcanzar las metas, incluyendo la prestación de los servicios, desarrollar una fuerza laboral y otros recursos pertinentes, movilizar y asignar fondos y garantizar un liderazgo y una gobernanza adecuados. Les recuerdo estos asuntos porque pueden ser que han sido pasados de largo cuando miramos qué elementos y cómo se desarrollan los sistemas basados en atención primaria en salud. De otro lado, entonces, en la conformación de estos sistemas hay un llamado que los países deben salir de ese modelo curativo y pasar a un modelo preventivo, y deben ejecutar políticas sanitarias que puedan configurar y mantener sistemas y servicios de salud eficaces. Eficaces quiere decir que resuelvan las necesidades de salud de la población. Y se afirma que entonces la atención primaria en salud contribuye a la protección social y al alcanzar la cobertura universal. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es la protección social en salud? Y hay un acuerdo en definir que la protección social en salud es la garantía que la sociedad brinda a través del Estado para que un individuo o grupo puedan satisfacer sus necesidades y las demandas de salud, mediante que el acceso adecuado y oportuno a los cuidados de salud sin que la capacidad de pago o las características culturales, sociales o personales sean factores restrictivos. De otro lado, se menciona entonces que la protección social y que la atención primaria en salud también llevarán a lograr la cobertura universal. ¿Qué estamos entendiendo por cobertura universal? Significa que las disposiciones financieras e institucionales sean suficientes para cubrir toda la población. Esto es importante entenderlo, porque los países en este momento, la mayoría están apuntando a tener cobertura universal con el aseguramiento, pero dista mucho. En los países como Colombia, que tenemos la experiencia en el aseguramiento, dista mucho las coberturas que se obtienen a través del seguro, del aseguramiento, y las coberturas efectivas en el acceso a los servicios de salud. La cobertura universal elimina la capacidad de pago. O sea, si un país se ha encontrado, como lo vamos a ver más adelante, que la capacidad de pago se convierte en una de las barreras fundamentales para acceder a los servicios de salud. Entonces, cuando los países han asumido la organización de sus sistemas en torno a la protección social, con la meta de lograr la cobertura universal, estos países, como vemos y como ustedes mismos lo han relatado en sus exposiciones, vienen haciendo avances significativos en diferentes aspectos de la organización del sistema. Encontramos que todos los países han venido haciendo un reordenamiento normativo para poder responder de una manera eficaz a definir muchas estrategias para la reorganización de los servicios. Algunos vienen trabajando fuertemente en lo que son sistemas de financiamiento que permitan bajar los costos y eliminar los pagos como una barrera.
Otros quizá vienen mejorando también, como se ha dicho y se ha observado, las funciones de rectoría, asumiéndolas con mucha entereza, y también así las funciones de la gobernanza, como es la capacidad de liderazgo que puede tener una institución o una serie de instituciones para liderar estas metas sociales en conveniencia con otros sectores del desarrollo y con la sociedad. En esta diapositiva que yo les quiero compartir, lo que los invito es que cuando van a hacer el análisis de los sistemas de salud y de protección social, no en todos los países han avanzado en organizar sistemas de salud y de protección social. Colombia ha avanzado de alguna manera en instalar un sistema de salud y de protección social. Colombia ha venido avanzando en buena parte en la normatividad, como se ha expuesto en el foro. Se ha avanzado en materializar esa normatividad a través de lo que es el Plan Nacional de Salud Pública. Colombia viene también siendo muy pródiga en la generación de políticas públicas, no solamente del sector social, sino de otros sectores que atienden diferentes necesidades de la población, y políticas públicas que atienden a los colectivos humanos más vulnerables que hay en este momento en el país. Les decía eso porque los sistemas de salud van a encontrar que en cada país son distintos, se organizan de diferentes maneras. ¿Y por qué les llamo la atención a esto? Porque precisamente los sistemas de salud y de protección social asumen el reto de gestionar la salud como un asunto de construcción social y como un asunto que es un producto del desarrollo y de la sociedad en general, del esfuerzo que hace la sociedad en general. Quiero hacer mucho énfasis, tal vez ustedes lo han notado y lo encontraron en las primeras lecturas, lo van a encontrar con mayor detenimiento en una de las primeras lecturas que se les da para esta segunda parte del módulo, que es el análisis de los sistemas de salud y de protección social, y un aspecto al que se llama la atención es que los países han tenido mala gobernanza en salud. ¿Y qué quiere decir eso? La gobernanza quiere decir las acciones y medios adoptados por una sociedad para organizarse en la promoción y protección de la salud de su población. Esta gobernanza en general en los países es asumida por los ministerios de salud. En la región de las Américas ha sido asumido por la Organización Panamericana de la Salud, y a nivel internacional y mundial por la Organización Mundial de la Salud, y también en este sentido, algunas ONGs también han tenido un papel importante en esa gobernanza. Como les decía, la gobernanza es esa capacidad que tienen las agencias y sobre todo las agencias públicas o las agencias de rectoría para convocar a la sociedad y a las agencias multinacionales, a la cooperación internacional y a toda la sociedad en general para abordar un problema en este caso, la salud materna y neonatal. ¿Qué se espera de una gobernanza eficaz? Es que proporcione una visión y una dirección al sistema de salud, recoja y use buena información y ejerza una influencia en la reglamentación. O sea, se esperaría que la gobernanza haga un papel de liderazgo en términos de la generación, la formulación, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas, que se encuentra que en este momento tienen grandes falencias. Hablamos entonces de la gobernanza con un papel predominante en lo que es la política pública, en este caso la política social.
¿Por qué social? Porque vimos que más allá de la calidad de la organización y de la forma como se prestan los servicios de salud y de la manera como las poblaciones acceden a ellos, hay otros factores de mucha mayor trascendencia que deben solucionarse para que los servicios que se ofrecen puedan responder de una manera adecuada a las necesidades de la población. Entonces, a esto se le ha llamado política social, que es a todas esas formas de intervención colectivas, tanto del Estado como de la sociedad civil, que contribuyen al bienestar general. Una sociedad que quiera abordar problemas de tanta trascendencia como es la salud de las mujeres, de los niños y niñas, manifiesto en unos indicadores negativos que están teniendo un gran impacto en la sociedad. Esa sociedad debe ser movilizada y llevar a pactos que se consolidan en una política social. Los informes del análisis de los sistemas de salud han coincidido que en términos de gobernanza a los países les falta avanzar bastante y señalan algunos asuntos que deben darse para mejorar la gobernanza. Unos es mejorar la calidad de las políticas, hacer de la salud un criterio de toma de decisiones en todos los sectores, lograr una mejor coordinación de las políticas sociales, fortalecer la capacidad de los países en realizar análisis oportunos y apropiados y optimizar la eficiencia en el suministro de bienes y servicios. Y hoy se habla mucho de un alcance mayor en la inclusión de la salud en todas las políticas. Y la búsqueda de un enfoque de la salud en el cual participe todo el gobierno. Este es un asunto entonces al cual se le debe dar mucha importancia para mirar cómo se está haciendo este asunto en cada país. Analizamos los sistemas de salud para mirar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, para realizar esquemas de protección social en salud. Las agencias de cooperación, la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, todas aquellas que se preocupan por la salud de las mujeres y de los niños en el mundo, han construido y han materializado una propuesta de acción para que en muchos países ya se vienen desarrollando, en otros se instale, y es como el tema lo que nos invita es que precisamente conociendo lo que son los esquemas de protección social en salud, veamos y analicemos en cada país cómo se vienen desarrollando estos esquemas, si los hay, o a identificar algunos elementos que puedan aportar a la definición de los esquemas de protección social en salud. Como les decía, en algunos países no se habla de esquema de protección social, pero se ha encontrado de que hay programas que atienden la protección social. Algunos de ellos, por ejemplo, en Colombia hay un programa que se llama de las familias en acción que tienen unos asuntos de protección social. ¿Qué es entonces un esquema de protección social? Un esquema de protección social es una intervención pública dirigida a permitir que los grupos y los individuos satisfagan sus necesidades y demandas mediante el acceso adecuado a las atenciones de salud a otros niveles, a otros bienes y servicios y oportunidades en condiciones adecuadas de calidad, oportunidad y dignidad, independientemente de su capacidad de pago. Entonces, son intervenciones que se organizan en un paquete para solucionar estas barreras que quizás las poblaciones tienen para acceder a los bienes y servicios. Acuñado también a este término de extensión de esquemas de protección social, viene el término de extensión de la protección social.
¿Y qué significa este término? Este término se orienta a la garantía que la sociedad otorga a través de diferentes autoridades públicas de que todos los individuos o grupos de individuos puedan satisfacer sus necesidades a través del uso del acceso adecuado a los servicios de cualquiera uno de los servicios que brinde cualquiera uno de los subsistemas, independientemente de su capacidad de pago. ¿Qué intención tienen entonces los esquemas de la extensión de protección social en salud? Asegurar el acceso a servicios de salud adecuados. Esto es en adecuadas condiciones de calidad, de oportunidad, de dignidad para todos, sin que la situación económica del individuo o del hogar constituya una barrera de acceso. Los esquemas de protección social en salud se han analizado bajo 3 dimensiones que se correlacionan con los objetivos que ellos mismos tienen. El uno es la cobertura de servicios, la cobertura de la población y la protección financiera. Los esquemas de protección social han tenido diferentes enfoques. Que han ido desde organizar redes de seguridad, donde estas redes están dirigidas a proporcionar asistencia pública a aquellos que no pueden tener otros medios para solucionar sus necesidades, con el fin de mantener a las personas fuera de la pobreza, garantizando un ingreso mínimo para satisfacer las necesidades básicas. Estos enfoques han sido muy criticados porque se dice que estas redes de seguridad no logran abordar los determinantes de la salud, no reconocen el deber o la obligación que tiene el Estado para mitigar y para superar las barreras que hay para el acceso a la población vulnerable a servicios de salud, y generalmente también se han desarrollado favoreciendo por lo general soluciones provenientes de la sociedad civil y del sector privado. O sea que son un poquito inestables porque posiblemente pueden tener condicionamientos que no logren dar seguridad por mucho tiempo. Otros enfoques que han tenido en los modelos de protección, la protección social, es un enfoque de riesgo muy conocido por todos nosotros y un enfoque colectivo de riesgo. Más cercano está también el enfoque de manejo social de riesgo, que es el enfoque propuesto por el Banco Mundial en 1999, el BID en el año 2000, y su objetivo es apoyar a los individuos, hogares y comunidades a enfrentar diferentes riesgos, tales como el riesgo de caer en la pobreza. En salud se ha orientado a reducir la exposición a riesgos a través de intervenciones focalizadas en grupos de mayor vulnerabilidad, este enfoque de manejo social de riesgo, Colombia lo viene aplicando. Es una de las líneas operativas que ha anunciado para desarrollar el Plan Decenal de Salud Pública, y es posible que Guatemala y El Salvador también estén abordando este enfoque social del riesgo, dado que este enfoque está dado por las orientaciones que el Banco Mundial hizo en 1993 y que lo ha expresado en el documento de Invertir en Salud, considerando que orienta a la intervención focalizada de poblaciones vulnerables. Y yo creo que es importante que el equipo comience a reconocer cómo en los países se da este enfoque, dónde se está aplicando, cómo se está aplicando. Este enfoque ha recibido muchas críticas porque se habla de que los cambios que experimenta hoy el mundo, como son la globalización,
los cambios demográficos, los movimientos migratorios y el trabajo informal, se necesita tener en cuenta un concepto de protección social más amplio, más amplio para que desde este concepto de protección social se puedan abordar otros mecanismos que puedan impactar en los determinantes sociales de la salud, tanto macro como intermedios, como lo hemos visto y como lo verán en el módulo 3, que se necesitan estrategias mayores, de mayor cobertura, de mayor trascendencia, porque los asuntos y la mortalidad materna, neonatal e infantil están determinados por tanto por factores económicos, políticos como sociales, que deberán ser intervenidos no solamente desde las políticas de salud, sino también desde intervenciones desde otros actores. Por otro lado, también se entenderá que si hay un propósito de lograr la cobertura universal, este enfoque no sería el más apropiado, porque focaliza las acciones en grupos vulnerables o en colectivos humanos determinados. También para abordar la protección social, también se han reconocido dos modelos: el modelo bismarckiano, basado en la solidaridad entre los actores del mundo del trabajo, y el modelo weberiano, basado en la solidaridad de la sociedad. Estos modelos han tenido desarrollos importantes, sobre todo el segundo en los países de Europa, donde quizá hay avances grandes en lo que son no solamente la protección social, sino los sistemas de seguridad social integral. ¿Cuál es la importancia de los esquemas de protección social en salud? Los países que han desarrollado esquemas de protección social en salud les reconocen una gran importancia, porque juegan un rol fundamental en mejorar el acceso a los cuidados de salud. Es un factor importante para mejorar el acceso a los servicios de salud. Uno de los principales roles de un esquema de protección social es la protección financiera. Los esquemas de protección social se han definido en el mundo porque a través de esta estrategia se ha logrado que las agencias multinacionales y de cooperación atiendan estas necesidades a nivel de los países. Contribuyen a disminuir los gastos de bolsillo, y especialmente los gastos de bolsillo generados por las mujeres, que generalmente se observa que son sistemáticamente más altos que la de los hombres. La disponibilidad de servicios integrales de salud reproductiva infantil se mantiene como una meta. ¿Por qué los esquemas de protección social? Las evaluaciones que se han encontrado y ahorita muy cercanas, las evaluaciones que se vienen realizando de los objetivos de desarrollo del milenio, han encontrado que la disponibilidad de los servicios integrales de salud reproductiva infantil se mantienen como una meta no alcanzada, y que es necesario, y que en muchos de los países incluso ha habido un estancamiento y un retroceso en los indicadores de salud que se habían logrado, como ya lo vimos, a partir de los años 50. ¿Por qué estos esquemas? Porque se reconoce que los progresos en la salud materna e infantil solo se pueden lograr a través de un enfoque integral, combinando intervenciones que aborden las barreras sociales, económicas, culturales y étnicas del acceso a la salud.
Este enfoque integral debe estar basado en un pacto político y social de largo plazo. Y son los esquemas de protección social los que pudieran o a ellos concurrir las agencias internacionales, los esfuerzos de los gobiernos de los países y de las sociedades en general para lograr las metas deseadas. ¿Cómo se define entonces un esquema de protección social? Se definen como intervenciones públicas destinadas a posibilitar que grupos e individuos satisfagan sus necesidades y demandas de salud a través del acceso a los servicios de salud en condiciones adecuadas de calidad, oportunidad y dignidad, independientemente de su capacidad de pago. ¿Les suena a eso a ustedes que algunos de los principios y elementos de la atención primaria tocan estos aspectos como fundamentos para la implementación de un modelo más orientado a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad? ¿Qué propósitos tienen entonces estos esquemas de protección social? Estos esquemas tienen tres propósitos fundamentales: mejorar la capacidad para extender la cobertura de servicios de salud, mejorar la equidad en el acceso a los cuidados de salud y contrarrestar los determinantes sociales que afectan negativamente la salud y especialmente las de las mujeres, niños y niñas. En una de las lecturas que ustedes tienen propuestas en esta parte segunda del módulo, van a encontrar un documento que se llama Esquemas de Protección Social en Salud. Este documento no solamente nos refiere este marco conceptual que he venido desarrollando en esta conferencia, sino que nos habla de que se hizo un estudio de casos de 7 esquemas de protección social vigentes en este momento en América Latina. Como pueden ver, en Bolivia, Brasil, en Chile, en Ecuador, en Honduras, México y Perú. Estos fueron los esquemas de protección social que se analizaron bajo, para ellos, los analistas tuvieron en cuenta varios principios, es 4 principios. El uno era que la equidad fuera un tema central para la salud materna, neonatal e infantil, de que la salud materna, neonatal e infantil estuviera fuertemente vinculada a determinantes macrosociales de salud, que el esquema pretendiera mejorar la cobertura y el acceso a intervenciones técnicamente apropiadas, y que estos esquemas tuvieran en cuenta el contexto de cada uno de los países para poderse desarrollar. De otro lado, entonces, ¿qué midieron o qué evaluaron estos analistas en estos esquemas de protección social? Evaluaron la capacidad que tenían los esquemas de aumentar la equidad y el acceso en la utilización de los servicios de salud, el grado en que los esquemas de protección social contribuyen a contrarrestar los determinantes sociales de la salud, y la capacidad para ampliar la cobertura y el acceso a intervenciones técnicamente apropiadas a través de la eliminación de una o más causas de exclusión social. De acuerdo con las 3 dimensiones que veíamos anteriormente, los analistas clasificaron o identificaron los tipos o tipologías de esquemas de protección social que hay en América Latina en este momento. Y encontraron que de los 7 esquemas o de los 7 países que analizaron, encontraron varios esquemas de protección social.
o que se le reconoce así en la teoría de la protección social. El uno es el Seguro Social de Salud. A este nivel correspondía el sistema de Guatemala, el seguro público en Chile, la extensión de seguros sociales a trabajadores informales en el Ecuador, el Seguro Nacional de Salud en Canadá, el Sistema Nacional de Salud en Brasil, la provisión gratuita de servicios de atención primaria en Venezuela, la atención materna e infantil gratuita en Perú, la transferencia condicionada de dinero en Honduras, la transferencia continuada de especies en Argentina, y cada uno de ellos estaban desarrollando programas amplios de intervención bastante integral que atendían no solamente las causas, sino los determinantes de la situación materna, neonatal e infantil en estos países. Revisando entonces las características de cada uno de estos países en términos de las tres dimensiones que mencionábamos anteriormente, encontraron los siguientes hallazgos. 4 de los 7 esquemas han aumentado la equidad en el acceso y la utilización de los servicios de salud. 3 esquemas muestran que en algunos casos han aumentado la inequidad en salud. Muy grave, pues, muy poco, un resultado muy poco halagüeño. Todos los esquemas han contribuido a contrarrestar al menos un determinante social negativo. En la mayoría de los países fue el determinante la pobreza. Y concluyen en este aspecto que los montos invertidos en la implementación del esquema, el grado de cobertura alcanzado, la continuidad de la aplicación del esquema a través del tiempo, el fortalecimiento de la posición de la mujer dentro del núcleo familiar, la promoción explícita de los derechos de salud, parecen ser factores cruciales en la capacidad de los esquemas de protección social para contrarrestar los determinantes sociales que afectan negativamente el estado de salud e inhiben la demanda de los cuidados de salud. A mí me parece que este hallazgo es muy importante porque podemos ver que no solamente es, dijéramos, algunos asuntos directamente relacionados con la pobreza, que no solamente son los ingresos que en buena parte han condicionado los niveles de pobreza, sino que hay otros asuntos que se le exigen a un esquema de protección social para que realmente tengan un efecto positivo en contrarrestar los determinantes sociales de la salud. Otro hallazgo fue que los 7 esquemas contribuyen a extender la cobertura y aumentar el acceso a intervenciones técnicamente apropiadas a través de la reducción y eliminación de al menos una causa de exclusión social. La mayoría de los esquemas han reducido las barreras económicas a los accesos de los servicios de salud. Sin embargo, se reconoce que donde hay poblaciones étnicas diferenciales, no basta el hecho de eliminar las barreras económicas. Parece ser que las barreras culturales tienen una fuerza muy grande en la salud materno-infantil. El siguiente hallazgo habla de que solo 2 esquemas han incrementado la cobertura en intervenciones técnicamente, en intervenciones de salud técnicamente apropiadas. 3 esquemas han producido una sobrecarga adicional al sistema de salud
al aumentar la demanda de los servicios. Este es un hallazgo muy importante. Muchas políticas sociales han fracasado porque si bien hay una intencionalidad concertada entre la sociedad, entre las diferentes agencias de gobierno, entre los diferentes sectores, no se han adecuado la oferta de los servicios para responder a las demandas que se suceden en las poblaciones hacia estos servicios y bienes que se ofrecen. En Colombia ha habido experiencias importantes en entender, por ejemplo, se tuvo una estrategia de la red de Juntos para la pobreza extrema, para superar la pobreza extrema. La misma implementación de la atención primaria de salud, y quizá ustedes también en sus países, Guatemala, Ecuador, hayan experimentado que una vez que las poblaciones asumen y reconocen el derecho a la salud y toman conciencia de la garantía de este derecho, toman conciencia de la importancia de la salud, se ejercen unas mayores demandas hacia los servicios, que por lo tanto debe ser coherente el que la oferta de servicios se modifique y se pueda ofrecer para atender estas demandas que se producen cuando se instalan estos programas. El quinto hallazgo es que nos hace caer en la cuenta de que solo en 2 casos el esquema de protección social ha alcanzado una cobertura mayor al 60% de la población a la cual se ha dirigido. Y también un hallazgo importante que nos menciona el estudio es que además de la continuidad en el tiempo, de la inversión en recursos e infraestructura, la capacidad institucional y el grado de centralización en la administración del esquema parecen jugar un rol muy importante para lograr la cobertura esperada. O sea que si bien hay avances en el aporte que estos esquemas han hecho a aumentar la cobertura, también se asumen que hay otros factores que deben trabajarse a la par con las acciones del esquema. Y el quinto hallazgo nos habla de la sostenibilidad financiera. El grupo de analistas encontró que 4 de los 7 países analizados enfrentan problemas de escasez de recursos financieros que amenazan la sostenibilidad. O sea, también las políticas sociales deben tener su esquema de financiamiento sostenible a lo largo del tiempo para que no sean una condición de fracaso. También nos indica el estudio, nos llama la atención sobre algunos criterios que ellos identificaron necesarios para monitorear los esquemas de protección social. Esos 3 criterios se refieren a mirar cómo transcurre el aumento de la equidad y la utilización de los servicios de salud, a mirar cómo los esquemas de protección social contrarrestan los determinantes sociales de la salud, y cómo se van mirando el aumento de acceso y la cobertura de intervenciones apropiadas en salud. El informe concluye que los progresos en la salud materna e infantil solo se pueden lograr a través de un enfoque integral, combinando intervenciones que aborden las barreras sociales, económicas, culturales y étnicas del acceso a la salud. Y que este enfoque integral debe estar basado en un pacto político y social de largo plazo. Es importante anotar de que los esquemas de protección social exigen, como ya decíamos, una gobernanza muy efectiva, muy competente, con un liderazgo que convoque y que se puedan generar
a estos pactos políticos y sociales que generalmente se expresan en las políticas públicas y en la reorganización de los sistemas de protección social. Cierro mi conferencia con estas dos diapositivas que les quiero poner en pantalla, donde llamamos la atención sobre los determinantes primarios de enfermedad, son principalmente económicos y sociales, y que por lo tanto los remedios también deben ser económicos y sociales. Y nos llama la atención este autor de que la medicina y la política no pueden estar separadas. Por último, la salud se considera que es el resultado de un desarrollo socioeconómico y justo, que por lo tanto los esfuerzos para lograr los niveles de salud que se esperan de un sistema deben ser articulados con esos procesos de desarrollo en cada uno de los países. Abro entonces el espacio para que los asistentes hagan las preguntas o las aclaraciones que consideren pertinentes. Lo vamos a hacer como Alonso nos sugería a través del chat. No veo ninguna pregunta en el chat. Me dan los agradecimientos, pero bueno. Mary nos pregunta que si se pueden hacer la aclaración sobre las diferencias entre los esquemas de protección social en salud y la extensión de la protección social. Ya veíamos que la protección social es esa garantía que la sociedad y el gobierno ofrece a los grupos para que puedan acceder a los servicios y bienes para alcanzar la salud. Los esquemas de protección social son un conjunto de acciones que se organizan de manera articulada y con una gobernanza amplia de los países para generar el aumento de cobertura y el acceso efectivo y en condiciones de continuidad, oportunidad, calidad, para que puedan responder a las necesidades de la población. Entonces es como la extinción de la protección social es un propósito, ¿sí? Y los esquemas es la concreción de ese propósito. No sé si le queda claro, Mary, si quedó claro la diferencia. Nos hablan de que les pareció interesante, bonita la presentación, gracias. Gloria Cruz nos dice que quiere compartir un poco sobre el Sistema Nacional de Salud de El Salvador. Gloria, si nos quieres compartir por el chat o si no lo dejamos también para que nos lo compartas a través del foro. Vamos a abrir mañana hemos orientado a que los participantes se acerquen a las lecturas que les hemos sugerido para esta segunda parte del módulo y abrimos el foro para que precisamente ustedes, en la medida que van avanzando en las lecturas y esta lectura les vaya ayudando a comprender cómo se expresan la protección social en sus sistemas de salud y cómo se expresan o cómo ven la protección social expresada en qué programas, en qué políticas, en qué proyectos
encuentran que su país se está desarrollando para realizar estas intenciones de la protección social, que recordemos entonces que tiene dos objetivos. La una es la cobertura y la otra es garantizar el acceso a los bienes y servicios de salud en igualdad de condiciones y sin ninguna restricción de tipo económico. Carlos Andrés expresa que es importante hacer la diferencia en Colombia, la diferencia entre aseguramiento y cobertura de salud. Sí, muchos países y en el caso de Colombia la cobertura se ha logrado con el aseguramiento, pero a través del tiempo hemos encontrado de que el aseguramiento no ha sido la clave para lograr la cobertura la cobertura y el acceso a los servicios de salud. Por el contrario, se ha encontrado de que el aseguramiento, como las EPS han desviado su intención en términos de elevar los niveles de salud a tener mejor rentabilidad financiera, y de ahí pues la crisis que todos estamos conociendo que hay en Colombia de la salud. Ha habido contención en la prestación de los servicios de salud. Por lo tanto, si bien se ha logrado una alta cobertura de aseguramiento en Colombia, alrededor del 98%, la cobertura con servicios de salud está muy por debajo de esas cifras. Incluso ni siquiera tenemos un indicador que podamos dar cuenta de cuánta de la demanda que tienen los usuarios del sistema realmente es atendida. Por lo tanto, entonces ahí es importante atender que el aseguramiento, que la cobertura universal, como se ha definido, no es la misma del aseguramiento. Patricia dice, muy interesante y nos va a servir mucho para la tarea que estamos haciendo. Muy interesante. Carlos Andrés nos dice nos dice que el aseguramiento universal no está garantizando la cobertura universal, está creando barreras en la accesibilidad a los servicios y no se genera la capacidad instalada. Sí, Carlos Andrés, ya lo veíamos, en Colombia estamos viviendo esta situación. Gracias, interesante ponencia. Ivonne Palacio nos dice, gracias, interesante ponencia, sobre todo por aclarar que la protección social busca acceso a servicios y coberturas universales. Marta Lucía Escobar, nuestra tutora, nuestra coordinadora del diplomado, les recuerdo la importancia de la participación en los foros. Una de las funciones de las tutorías de país es estar atentas a las participaciones y reflexiones en los foros. Complementando lo que dice Marta Lucía, yo los invito a que en la medida que ustedes van haciendo sus lecturas, van haciendo sus observaciones tanto a nivel local, municipal, distrital, departamental o de país, vayan compartiendo estos hallazgos en el foro. No esperen los documentos que se establecen, se lleven a la plataforma, son síntesis que ustedes van haciendo de los análisis con los aportes que cada uno de los participantes de su país va haciendo, y así logramos ir configurando un análisis no solamente de lo local, sino también de país. Recuerden que estos productos hacen parte del diagnóstico que vienen haciendo cada uno de los países en la elaboración de la propuesta. Mary nos dice, el hecho de que la población tenga una asignación de una administradora en salud no garantiza la cobertura de acceso a los servicios.
Mary, estamos de acuerdo con eso. Hermelinda nos dice que ha sido muy bonita la experiencia porque por fin logró conectarse a la plataforma. Qué bien, Hermelinda. Nos gusta mucho que hayas podido estar y que sigas participando. Clarita nos comparte que entre las políticas de gobierno de Guatemala se manejan los programas sociales que bien podrían adoptarse para los esquemas de protección social en salud en los diferentes servicios de salud. Sí, parece que Guatemala viene haciendo, qué bien, Clarita, que nos comparta. Seguro que en el foro nos puedes ampliar estas observaciones. Y es importante entender que cada país, El Salvador, Guatemala, vienen haciendo transformaciones. Guatemala ha dado un paso a la institucionalización de la salud, nos lo compartía uno de los compañeros en el foro. Yelín Castillo nos comparte, nos dice, es importante que no se olvide que la cobertura debe estar acompañada de calidad y esa es una de las debilidades de nuestro sistema en Guatemala. Sí, veíamos que hay unas condiciones para que esos servicios de salud se presten. No hay que olvidar que la materialización en buena parte de los principios, valores y elementos de la atención primaria en salud se configuran en la organización de los servicios de salud. Y ahí vemos en los elementos varios y en los principios que nos ayudan a mirar cuáles son esas condiciones que los servicios tienen que tener para que realmente satisfagan las necesidades de la población. Germán de Guatemala nos comenta que se mencionó que de los 7 esquemas de la región, 2 han logrado coberturas mayores a 60%. ¿Qué países habrán sido y cómo lo lograron? Porque en Guatemala estamos lejos de eso. Bueno, Germán, no recuerdo mencionártelos, pero tú lo vas a aclarar en la lectura que te vas a acercar en las páginas que tienen dirigidas para leer. Mary nos dice quién debe considerar los aportes de país en un solo documento en la construcción de estos diagnósticos. ¿Quién define esto? Bueno, la idea de que el tutor de país sea el que coordine la elaboración y la estructuración de estos documentos que hacen parte del diagnóstico. Para Colombia, Mary, en el martes tuvimos una reunión virtual y participó Amanda, la coordinadora de país. Ella está al tanto de los avances que ustedes han compartido en el foro. Me parece que Colombia lleva un documento adelante, bien elaborado, y la sugerencia es que no pierdan de vista que en Colombia ya se ha avanzado en este diagnóstico. Yo les sugeriría que los compañeros que han hecho este diplomado antes y que han venido trabajando los proyectos que vienen dándose en el país, han avanzado y han hecho esfuerzos que no deben ser despreciados por ustedes para que los tomen en cuenta y actualicen el diagnóstico. Amanda, entonces, la coordinadora de país, es la encargada de coordinar la elaboración de este documento. Gloria Cruz nos comparte que también es importante que la cobertura no profundice un enfoque curativo, sino que vaya más allá, prevención y promoción. Sí, Gloria, precisamente el llamado de los análisis que se han hecho de los sistemas de salud es que los sistemas definitivamente tienen que trascender de ese enfoque curativo a un enfoque de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Bueno, Carlos Andrés de Colombia nos dice que la gran preocupación es cómo desde los mandatarios
de los países de Latinoamérica se logra articular a los sistemas de salud en cada uno de ellos, la garantía de la cobertura, la equidad y contrarrestar los determinantes sociales que afectan la salud de los habitantes de estos territorios. Carlos Andrés, yo diría que sí. Uno de los asuntos importantes a trabajar en los análisis de los sistemas de salud que se ha hecho son la función de rectoría. Y más allá de la función de rectoría es que como sociedad y que lidera unos ideales para la salud, y hablamos también como no solamente de la salud, sino de la felicidad, de unos ideales para la vida, deberemos tener la salud como un derecho y entenderlo y alinearnos de una manera coherente para exigir ese derecho. Desafortunadamente los gobiernos no siempre tienen una conciencia sobre el valor de la salud y el respeto por garantizar este derecho, y es así como dijéramos, las legislaciones muchas veces son contrarias a esta voluntad. En Colombia es manifiesto. Hoy se sabe que los recursos de salud han sido invertidos en otros fines distintos a la prestación de servicios de salud y se sigue legislando de pronto para favorecer a las entidades promotoras de salud. Son situaciones contradictorias, pero que en la medida que nosotros tengamos la conciencia y podamos hacer participar de una manera efectiva en los niveles de organización del sistema, podemos ir ganándole a que la toma de decisiones sea coherente. Vicky Maldonado nos dice, si bien habíamos avanzado en el tema de cobertura, este estado fragmentado y segmentado, por ello el acceso en nuestro país aún está lejos, como lo manifiesta Germán. Sin embargo, estamos avanzando desde la mirada de los derechos humanos. Ahora tenemos una política de comadronas, una ley para la maternidad saludable. Vicky, yo sé que los países hemos venido teniendo una historia en los logros en salud pública, pero no quiero que nos desanimemos. El efecto de la segmentación y la fragmentación de los sistemas ha sido un obstáculo bastante para el logro de la cobertura y el acceso a los servicios de salud. Los gobiernos tendrán que ir generando políticas para superar estos dos aspectos incluso se ha hecho un llamado a nivel internacional, desfavorecen, van en contra de la situación de la salud de las mujeres y los niños. Clarita nos dice, de hecho, estoy totalmente de acuerdo con la institucionalidad de los programas, pero se debe tener mucho cuidado porque a la par de la institucionalización debe considerarse también la institucionalización de los recursos financieros para una efectiva aplicación. Estamos de acuerdo, Clarita. Veíamos que algunos de los esquemas de protección social, el problema era la financiación. Auri dice, compartir con ustedes lo más importante. Bueno, está un poquito como el esquema de protección social y servicios. No entiendo porque combina como el español con el castellano. Carlos Andrés nos dice, falta mucha voluntad política para que eso se logre, más aún en los territorios olvidados, como son las comunidades indígenas y la población dispersa y rural. Vicky nos dice que, claro, en el marco legal, pero ello nos permite el análisis, la propuesta de mejoras en los servicios que deben ser con calidad y calidez. Vicky, me quiero detener en esto. Yo creo que una tarea desde
desde la ética y la política es que los servicios deben humanizarse. Hoy encontramos que hay, como se van a dar cuenta, en alguna parte los análisis de la calidad de los esquemas de protección social encuentran que la calidad de los servicios de salud hay una alta proporción, más de 10% de efectos adversos que pudieran haber sido evitados en el tránsito de la prestación de los servicios. Pero más allá, incluso, recordemos que la calidad se refiere a que se satisfagan las necesidades de los usuarios. Y muchas veces se desconoce de que las necesidades son desde el punto de vista humano y que más allá de que se supere esa necesidad con un medicamento, está el diálogo amoroso, afectuoso entre los usuarios de los servicios de salud. Hermelinda nos dice que creo que tenemos que encontrar otras estrategias de recuperar la institucionalidad que nos quitaron. Auri dice, comparto con usted la importancia del sistema de protección social. Hermelinda dice, para reducir la mortalidad materna y otras situaciones en la vida de las mujeres. Bueno, no encuentro más preguntas en el chat, más intervenciones. Marta Lucía me da las gracias, nos da las gracias a mí por la presentación y al grupo por la participación. Bueno, entonces, si no hay más, nos despedimos. Los invito entonces a ponerse al frente de la parte 2 de este módulo. Yo sé que va a ser llamativo en términos de encontrar cuáles son los programas, las políticas y los esquemas de protección social que tiene cada uno de sus países. Posiblemente es un asunto que ustedes no lo han visto desde esta manera, pero que con una lectura juiciosa, yo aquí les he dado unas pistas, pero con una lectura juiciosa seguro que ustedes van a hacer unos buenos análisis de sus países. Bueno, muchas gracias por la participación, me encantó haber compartido con ustedes y bueno, nos veremos en el foro. Gracias.